y tienen que ponerse a pensar que ese trabajo puede hacer que el equipo paralice, y no solamente paralice ese equipo, paraliza toda la línea. Estamos hablando que, por decir, en el caso del molino, si fatiga o rompe la reparación que se ha hecho, va a parar molino SAG, molino bolas, chutes, bombas, y es una pérdida inmensa prácticamente para la unidad. ¿Y cuál era el riesgo al que tú estabas expuesto y tus compañeros? Definitivamente un mal trabajo de soldadura y no utilizar el electrodo o la soldadura adecuada, lo que podría hacer es que rompa una oreja de izaje y pueda caer el componente. Estamos hablando de 13 toneladas. ¿Y cuál sería el mensaje desde la perspectiva de seguridad para que el trabajo sea seguro y puedan volver a casa? Utilizar los EPPs, seguir el procedimiento y trabajo en equipo, desde el vigía hasta el ayudante de soldador, ¿no? Para que no haya un amago de incendio. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Entre Mineros, el podcast donde conocemos a los verdaderos protagonistas de la operación. Soy Hardy Manrique y hoy día vamos a ingresar al corazón de la planta de procesamiento, que es un componente importante en nuestra operación minera y que también requiere mantenimiento. Y hemos invitado a una persona que tiene muchísimos años de experiencia en este campo de la soldadura para el mantenimiento. Un tema muy interesante para quienes quieren ingresar a este campo. Hoy me encuentro con Sabino Mango. ¿Qué tal, Sabino? Bienvenido. Gracias por la invitación, ingeniero Harvey. Para poder comentar y ver los temas de lo que es la soldadura en minería. El término soldadura está muy relacionado a las estructuras metálicas, a la fabricación de puertas, ventanas, de manera general. Pero aquí hablamos de una soldadura para mantenimiento de una planta de minerales o de procesamiento en una mina. ¿Puedes decirnos la diferencia? Bueno, aquí en lo que es en la ciudad, normalmente los trabajos que se realizan en la soldadura convencional son, como usted mismo lo ha indicado, ¿no? Puertas, ventanas, estructuras, y se hace con material, por decirlo así, nuevo. Pero en el campo de la minería es muy distinto porque tenemos distintos tipos de materiales, aleaciones, materiales, aceros al manganeso, ¿no? Entonces son otro tipo de soldaduras que utilizamos para hacer ese tipo de reparación y mantenimiento en las unidades. ¿Y cuáles son esos componentes que se reparan, que se les da mantenimiento, que se mejoran en una planta? Normalmente son, en el caso en molienda, por decirlo así, los trunnion. A veces tenemos fisuras. En chancado primario, el tema de los mantos, hay que soldar unas orejas para el retiro, el cambio de dichos componentes, que son unos aceros especiales, por decirlo así. Y hablando de la planta en sí, por ejemplo, me hablabas de chancado primario, tenemos molinos, estos elementos donde se colocan las fajas transportadoras, ¿también requiere soldadura de algún tipo? Sí, que son, normalmente se utiliza, ¿no?, el 70-18, el E70-18, que en el caso del supercito, que normalmente ese tipo de estructuras porque son un acero dulce o un A36 que normalmente nosotros lo llamamos. Entonces, pero en el caso de ya componentes, como en el caso de los molinos, ahí sí tenemos aleaciones especiales que tenemos que soldar con un AB dobles o un 306 inoxidable o un BB dobles, dependiendo de la cantidad de manganeso que tenga el equipo. Quisiera que abordemos tus inicios. ¿Cómo ingresas a este campo de la soldadura? Bueno, yo soy mecánico de mantenimiento de planta. Y debido a eso inicié primero en la mecánica y en el camino me voy dando cuenta que me apasiona un poco la soldadura y es así como incursiono en el tema de soldadura, ya que mi carrera también me lo pide. Y incursiono prácticamente en lo que es la minería. Y ahí es donde me doy con la grata sorpresa que uno tiene mucho que conocer de la soldadura, porque hay infinidad de tipos de materiales que hay que reparar y soldar. ¿Hace cuántos años? Aproximadamente como soldador tengo unos 15 años. 15 años. ¿Y en qué proyecto iniciaste? ¿Recuerdas más o menos tu primer encuentro con la mina? En mina, en lo que es Ajani, en el Ajani Construcciones,
Ya, ese es en si mal no recuerdo, en el 2007 más o menos. ¿A cuántos metros de altura te encontrabas? Sí, mi primer trabajo lo hice a los 5.100 metros. 5.100 metros, desafíos. ¿Y cómo fue ese contraste? Porque pasar de una altura geográfica promedio, que es Arequipa, 2.300 metros, a duplicar, ¿cuál fue el impacto en ti? La verdad que es, bueno, es bien fuerte porque uno no está acostumbrado a esa altura. Pero bueno, me ha tomado aproximadamente unos, no sé si 5 días ambientarme a ese clima para poder empezar a laborar, ¿no? Estaba aclimatándome y posteriormente, bueno, ¿no? Los trabajos se realizaron de una forma como uno quiere realmente. Ahora, si una persona hace una soldadura en un taller en la ciudad, no utiliza toda la indumentaria y los EPPs que sí se requieren en una mina. Ahí me gustaría que me respondas 2 cosas. 1, ¿cuáles son los EPPs fundamentales para un soldador y cómo es la adaptación del trabajador a toda esa indumentaria? Claro. Bueno, comentándole un poco eso de los EPPs, me trae el recuerdo de haber empezado realmente en esa unidad minera solamente con un traje de cuero y sin respirador, la verdad, ¿no? Recién llegaban los respiradores de silicona que hoy en día pues normalmente ya todos tenemos aquí. Uh-huh. En cualquier unidad minera es requisito indispensable, pero cuando inicié solamente se inició con un traje y mandil, ¿no? Uh-huh. Al principio mandil, luego ropa de cuero completo. Y bueno, pues más de eso ya vienen los tapones, vienen los guantes y incluso anteriormente los escarpines, y hoy en día ya no son los escarpines, ya son las camperas, ¿no? Las botas de soldador. Entonces ha ido mejorando de ese tiempo a la fecha prácticamente. Los vamos describiendo entonces desde la cabeza hasta los pies. A ver, ¿cuáles son todos los EPPs que debe utilizar un soldador? Bueno, de antemano, para empezar, bueno, ¿no? Casco, su careta. Posteriormente vienen su traje completo, que es la casaca, pantalón, guantes y sus camperas, ¿no? Es lo que debe tener. Ese es el básico. El básico. Y su respirador de silicona con su filtro 2097. Y los tapones de oído que mencionabas hace unos instantes, porque sí. hay trabajos donde tú... Claro, el desbaste de materiales, ¿no? El exceso de soldadura. El exceso de soldadura, correcto. O la reparación para la limpieza prácticamente, para el trabajo de soldadura que se tenga que hacer. Correcto. ¿Y cómo fue esta adaptación? Al cuerpo le cuesta porque estamos acostumbrados a una ropa sencilla. Así es un poco complicado al inicio, pero después poco a poco uno se va acomodando prácticamente, ¿no? al trabajo. Y hay que también saber utilizar el EPP adecuado, porque a veces hay guantes que no se amoldan a tu mano. Entonces hay que solicitar prácticamente el cambio de otro tipo de calidad de guantes según como veas por conveniente que te quede para poder trabajar adecuadamente. Para hacer un trabajo de calidad y un trabajo seguro sobre todo. Así es. ¿Y cómo es esta rutina que tienes en el trabajo cuando vas a la mina? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, al inicio primero hacer sus preparativos en sí, ¿no? El requerimiento de los materiales que uno va a utilizar. Hay que indagar primero qué tipo de material es lo que se va a trabajar, qué tipo de soldadura es la que se va a utilizar, ¿no? Y tener también preparado todos los equipos necesarios para dicho trabajo, ¿no? ¿A qué hora más o menos empieza tu día cuando es parada de planta? Empezamos 7 de la mañana con las charlas de 5 minutos a 10 minutos, que normalmente se extienden a 15 por lo general, y posteriormente al alistado de nuestras herramientas prácticamente para llevar a campo, al punto de trabajo. Y cuando llegas al punto de trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y esto lo llevo un poco hacia esta necesidad de asegurarnos que todo salga bien. ¿Cuáles son esos pasos que debe cumplir un soldador para que al final del turno, de la jornada, de las horas que le hayan designado, pueda decir:
yo y mis compañeros estamos bien. Bueno, una vez ya pasado la charla de 15 minutos, normalmente tenemos que hacer la documentación necesaria según el trabajo que se nos asigne en el día. Entonces, el llenado de los documentos debe ser prácticamente en ese momento, ¿no? Y obtener las firmas, las autorizaciones correspondientes de cada jefe de área para poder ingresar a nuestra área de trabajo. Comentabas un poco de los EPPs, comentabas de que luego de esta charla de 5 minutos, que hoy es muy importante para nuestra operación, se le llama el diálogo de seguridad, y tienes que llenar los documentos importantes como el I-Per-C. ¿Cuáles son esas herramientas? En el caso tenemos los checklists de las amoladoras, checklist de la máquina de soldar, tenemos los checklists, en este caso si fuese algún tipo de izaje que se tenga que hacer por algún tema de reparación, igual, ¿no? Aparejos de izaje, permisos de trabajos en altura, caliente, en este caso dependiendo también si fuese confinado. Entonces todos esos documentos hay que llenarlos y hacerlos firmar, ¿no? Con el jefe de área. Claro, el supervisor asume la responsabilidad, y esto está en nuestro decreto supremo, pero el trabajador tiene que garantizarse a sí mismo que las condiciones son adecuadas, ¿no? Exacto, sí. Ahora, mencionabas que hay una serie de trabajos de alto riesgo, porque la soldadura de por sí es trabajos en caliente. Así y es. cuando no esté en un taller, cuando lo llevas a la operación, ahí están los riesgos. Además tienes espacio confinado, Posiblemente que sí. se puede dar. Hay trabajos en altura. También. Y muchas veces están en simultáneo. Así es. Cierto. ¿Cuál es ese desafío más grande que has tenido en estos años de experiencia que tú consideras que has tenido que superar en un trabajo, en la mina donde te has encontrado? En este caso, en lo que es chancado primario, ¿no? Porque para el retiro de los componentes, prácticamente estamos hablando de retiro de componentes de gran tonelaje, ¿no? El manchaft, que se retira aproximadamente de 105 toneladas. Ya, entonces, y hay que soldar unas orejas que aguanten prácticamente, en este caso los mantos, que son aproximadamente de 13 toneladas, no estamos hablando de 13, 8 y aproximadamente 6 toneladas que cada componente soporta. ¿Y cuál era el riesgo al que tú estabas expuesto y tus compañeros? Definitivamente un mal trabajo de soldadura y no utilizar el electrodo o la soldadura adecuada, lo que podría hacer es que rompa una oreja de izaje y pueda caer el componente. Estamos hablando de 13 toneladas. Imagínense 13 toneladas. Claro. Cualquier equipo o estructura que se encuentre a un radio, no sé, de 15 metros, va a ser completamente dañado. ¿Y qué pasa por la cabeza de un soldador cuando tiene esa responsabilidad? O sea, ¿cómo centras tú, cómo te enfocas en la tarea? Bueno, para empezar siempre uno tiene que tener el soporte, el apoyo necesario de su vigía, la persona que te va a facilitar, ¿no? El personal de apoyo que facilita, ¿no? Porque no solamente es un soldador, estamos hablando de aproximadamente 4 personas que tenemos que tener al lado para poder hacer ese trabajo bien, porque hay que hacer un precalentamiento del componente para poder empezar a hacer la soldadura, ¿no? Una limpieza, precalentamiento y el soldeo. Entonces es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo, así es. ¿Cómo es la comunicación con el equipo? Para empezar, es al inicio, antes de iniciar la tarea, hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a soldar, ¿no? Y a qué temperatura vamos a tener que hacer un precalentamiento para el soldeo de dicha oreja. Yo recuerdo que por varios años, cuando pasábamos inducción para ingresar a mina, nos mostraban un video donde 2 compañeros habían discutido y cada vez que le quería corregir o mencionar que estaba mal el otro, siempre se enojaba y discutían. Este video se llama Decidí mirar a otro lado. Seguramente que los que nos están viendo ahora recordarán. Así es. ¿Te ha pasado un evento similar? ¿Has tenido esta situación entre compañeros? Y si es así, ¿cómo lo han podido superar?
La verdad que no he tenido de repente la oportunidad, porque el grupo o el equipo de trabajo con el que siempre realizamos los trabajos ya era un grupo compacto. Mucha comunicación, que es lo más primordial, que lo que deberíamos tener para hacer este tipo de trabajo de alto riesgo, como le digo. ¿Y cómo integran a un trabajador nuevo? ¿Te ha tocado trabajar con alguien que no sabía o que sabía teóricamente o sabía muy básicamente porque tenía poco tiempo de experiencia? Sí, normalmente o generalmente siempre me enviaban, siempre en cada trabajo me enviaban a un personal nuevo por el tema de orientar, ¿no? Enseñar, capacitar a una nueva persona. Bueno, especialmente en mi grupo siempre tuve ese reto prácticamente. Y lo que tenía que hacer es conversar mucho con él, ¿no? Explicarle un poco. Y si hay alguna idea que él tenga, que tal vez yo no lo tenga, que se pueda hacer mejor las cosas en el menor tiempo o con calidad, ¿no? Se recibía su consejo de él, ¿no? Lo conversábamos y sacábamos un plan de trabajo. Sé que es difícil entrenar a una persona en una operación minera, porque nadie está autorizado si no tiene las acreditaciones, si no tiene la formación, si no ha pasado las evaluaciones de operar un equipo o de hacer un trabajo para el cual no ha sido designado. Pero ¿te ha tocado en alguna oportunidad en los inicios, en alguna operación, que has podido entrenar a un trabajador y darle la oportunidad de que pueda soldar con la guía de tu persona? Sí, la verdad que sí. En este caso le comento un poco de lo que es lanza térmica, el corte con equipo oxiflama, que lo llamamos, ¿no? Eso lo tuve que aprender empíricamente en campo. Por primera vez lo tuve que hacer con FL Smith empíricamente en campo, y posteriormente teníamos que enseñar al personal, porque solamente éramos 2 personas y son varias unidades mineras. Si en algún momento nos tuvimos que separar, las 2 personas que conocíamos, y teníamos que agarrar cada uno a un soldador y adiestrarlo al tema del corte. Entonces eso tenía que hacerse en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Porque no hay otra forma, es el momento en el que puedes entrenar. Es el momento donde tiene que aprender a tu lado. O sea, de la mano tienes que ir con él. O sea, tiene que estar tras de ti, tan igual con la misma instrumentaria, prácticamente, para poder aprender, o sea, ¿no? Como se diría, ¿no? Ojo al guía, ¿no? Entonces, mientras yo hacía el trabajo, él tenía que estar en todo momento también viendo lo que yo hacía, para posteriormente él tener que hacerlo. Entonces, de esa forma, y una vez que empezaba él, yo tenía que orientarle y ver qué es lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, para así hacer un trabajo adecuado prácticamente. ¿Qué es lo mejor de esto de darle la oportunidad a alguien de aprender? ¿Te has encontrado con estos compañeros? ¿Siguen trabajando contigo? Gracias a Dios son muchos los compañeros que he tenido la oportunidad de adiestrarlos. Son muchos los compañeros que en algunos de los casos incluso, la verdad, son insólitos, ¿no? Pero no recuerdo incluso ni los nombres o la cara, pero sí tengo el orgullo de la felicidad de verlos en la calle y que me digan, por decir, Mango, ¿qué tal, Manguito? ¿Cómo estás? No, disculpa, ¿no te acuerdas de mí en tal proyecto o en tal trabajo? Y sí, ¿no? O sea, es tanta gente que ha trabajado, que he tenido la oportunidad de darle algunos pequeños consejos de los trabajos que se realizaban. Yo creo que ese es un buen mensaje, porque si somos honestos y trabajamos años en minería, también ha pasado que a algunos compañeros no les gusta compartir su información. En el rubro minero, que es muy amplio, que tiene muchas fases, que tiene muchas áreas, yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas, y algunas personas decían: yo estoy aquí para trabajar, yo no soy profesor, no estoy para enseñarle a nadie, esto me ha costado a mí. Y eso ha sido muy, muy difícil, pero este mensaje que llega a todos ustedes quienes están viendo este podcast, espero que les pueda tocar las entrañas, y miren ustedes que el reconocimiento llega, el agradecimiento llega, y eso hace trascender a las personas. Entonces, si tenemos la oportunidad
de aportar, siempre hay que hacerlo. Vamos a continuar hablando porque está muy interesante. El tema del personal nuevo es muy delicado porque es el que está más propenso a accidentarse. Bueno, no solamente el nuevo, porque también el trabajador que tiene ya muchos años ejecutando la tarea puede caer en el exceso de confianza y cometer un error. Pero este trabajador nuevo y que está integrándose, ¿cuál sería la recomendación que le darías en temas de seguridad? Que esta persona que se integra, pero específicamente para que cuide su vida, ¿cuáles serían esas acciones que debería tener ese trabajador? Bueno, seguir más que todo el procedimiento, el paso a paso, ¿no?, que tienen la documentación. Ahí es donde está redactado prácticamente el cómo va a realizar su trabajo, ¿no? Pero muy aparte de eso, o sea, ser consciente del tipo de equipo, material que vaya a utilizar, que vaya a realizar. Si es un trabajo de soldadura, tiene que saber qué tipo de material va a soldar, ¿no? Y ahora incluso, ¿no?, para hacer un izaje hay otro tipo de soldadura que tenemos quizá para soldeo de orejas, por decirlo así. Pero para una reparación, ¿no?, también hay otro tipo de soldadura. Entonces tienen que saber distinguir el tipo de material que vas a soldar y el tipo de soldadura que vas a utilizar para hacer esta reparación. Y en función a eso va a tener que definir herramientas, va a definir EPPs, va a definir documentación, ¿verdad? Ahora, no solamente trabajas tú en un mantenimiento de planta, y eso lo saben las personas que han podido trabajar en esto. Es probablemente una de las actividades más riesgosas, porque, como decíamos hace unos minutos, se entrelazan varios trabajos de alto riesgo. Entonces, cuando tú estás haciendo tu trabajo de soldadura, ¿cómo es tu coordinación con los otros compañeros que hacen otros trabajos? En este caso, cuando es trabajo de soldadura, tenemos que, por decirlo así, separar al personal mecánico, ¿no?, que va a realizar algún tipo de trabajo cerca a nosotros, debido a que a nuestro trabajo de alto riesgo no permite que trabajen colindantes a nosotros. Que generalmente son 11 metros, que dependiendo del estándar. Exacto, ¿no? O de repente aguas abajo, ¿no? Si fuese si tuviéramos, por decir, grating, ¿no? Entonces, no solamente es ponerle una manta ignífuga, sino que también hay que delimitar en la parte inferior de estos equipos, porque también podríamos provocar un amago incendio, ¿no? Tiene que haber también un vigía en la parte inferior. Entonces son muchas cosas que hay que tener siempre en cuenta para que no haya ningún tipo de evento. Entonces la coordinación es que las otras áreas respeten los límites que el trabajo de soldadura requiere. Así es. Y que no se expongan para evitar justamente un evento en nuestra operación. Bien, ¿qué experiencia nos puedes contar? ¿Qué anécdotas pasan en este trabajo que pareciera sencillo, pero en realidad tiene dentro tanta complejidad? ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nuestra gente de Entre Mineros? Sí, bueno, en una ocasión me acuerdo que uno de los compañeros tenían que hacer una reparación en un chute, ¿no? Y obviaron prácticamente, protegieron, claro está, con una manta ignífuga la faja, pero no se percataron de que el corte con chamfer, por decirlo así, que estaban haciendo porque estaban retirando unos pernos, ¿no? El perno cayó por encima de la manta ignífuga, ¿no? Pero nadie se dio cuenta, nadie se percató, el vigía no se percató y por poco no prende una de las fajas. Entonces, pero una vez que empezó a salir un pequeño olor, es así como se da cuenta el vigía y hace que pare el soldador, que pare la mano. Entonces deja de cortar y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está oliendo? Y agarran qué había pasado, que era que la faja que estaba empezando a quemar. Y bueno, no, felizmente como hay un extintor, hay mangueras, lo que primerito que utilizó felizmente fue la manguera de agua y
empezaron a echarle, a apagar esa pequeña viruta, prácticamente la de una tuerca caliente, que era lo que iba a provocar prácticamente, posiblemente un amago incendio. Wow. Y cuando no pasa, igual vienen las investigaciones, sí. Igual se busca la causa raíz, y eso nos sirve para identificar dónde cometimos un error y no volver a hacerlo para que no pasen estos eventos. No sé si nos puedes ayudar describiendo los diferentes tipos de soldadura que estabas comentando al inicio en una parada de planta, desde el supercito hasta cuál es el tipo de soldadura más complejo que se puede utilizar. En este lazo del supercito o el 70-18, que normalmente es el más común que tenemos para lo que son aceros dulces, o un A36 que lo llamamos nosotros, tenemos el 306 inoxidable también para aceros al manganeso, que también es acorde. Igual, similar, se podría decir el BB dobles, el BB dobles y el AB dobles. Esa es la soldadura que es exclusivamente para inoxidable. Muchos cometen el error, ¿no? Me ha pasado por experiencia propia, que es exclusivamente para soldar inoxidable con inoxidable. Entonces, pero como es inoxidable, igual lo meten al manganeso y las orejas revientan. Entonces, no me ha pasado a mí, pero sí hemos tenido la experiencia en el grupo de trabajo que ha pasado que se revienten las orejas. Entonces, gracias a Dios no había ningún tipo de evento. Entonces, no, es la soldadura que no debería utilizarse para mí, prácticamente para lo que es acero al manganeso. Bien, pasemos ahora a otra pregunta que en tu trabajo seguramente se ha presentado. Es que la soldadura no siempre está en el lugar ideal. Cuando uno quiere hacer un trabajo, a veces hay lugares, como mencionábamos, en espacios confinados, que hace que el trabajador tenga una posición incómoda. ¿Te ha pasado un caso de estos? Sí, en este caso, a veces tener que soldar, como se diría, sobre cabeza, o tener que soldar en lugares donde no llega tu visibilidad. No, una experiencia de esas me tocó que tenía que soldar con un espejo, ¿no?, enfrente mío, para poder llegar al punto ciego que no podía estar. Fue en el caso de una tubería que se tenía que reparar, ¿no? Se tuvo que hacer un injerto, y había un lugar donde, por incomodidad, por espacio de una pared, de un muro, mejor dicho así, es que no se podía llegar. Entonces se tenía que poner un espejo para poder tú mirar y hacer un trabajo de soldadura. Para entenderlo, tú mismo tenías que utilizar el espejo y con la otra mano estar haciendo los puntos de soldadura. No, en este caso tenía el apoyo de un mecánico, ¿no?, también igual con su tos implementaria. Es el que me sostenía el espejo, ¿no? Yo tenía que sostener la tenaza y mi careta de soldar y hacer un trabajo en equipo. Una coordinación poco complicada, pero que gracias a Dios resultó muy bien. Claro, y hay seguramente que han tenido que implementar algún tipo de procedimiento en el futuro, porque así se van modificando nuestros procedimientos, o habrán tenido que buscar una mejora para que ya no se haga ese tipo de práctica, porque definitivamente era la única salida en ese momento, pero probablemente hay una forma mejor de poder hacerla. Vamos a pasar a otro punto importante. Las paradas de planta, como sabemos todos, son eventos importantes en una mina y son con programas muy estrictos en tiempo, porque se paraliza la operación. Ellos están produciendo permanentemente, nuestras operaciones mineras no paran, 24 horas al día, y el trabajador de parada de planta siente esa presión. ¿Cómo es para un soldador saber que también depende de su trabajo que todo termine en el plazo adecuado? ¿Hay una presión sobre ti en este aspecto? Sí, bueno, toda parada de planta hay mucha presión, pero eso es lo que el grupo de trabajo es lo que tenemos que tener bien en claro, o sea, porque nos dan una determinada cantidad de horas para realizar el trabajo. Y para esa presión, para llevar a cabo, ¿no?, para poder sobrellevar esa presión, uno tiene que alistarse, ¿no?
todos los equipos, todas las herramientas, todos los documentos de gestión que necesitan para no estar improvisando en último momento. Entonces, al tener todo en orden, todo el grupo de trabajo, hacer prácticamente un antes, decir qué es lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Y tener los equipos y herramientas y consumibles en el punto de trabajo, para así de esta forma realizar el trabajo, sacarlo a tiempo, por decirlo así. Ahora, igual todos nosotros que trabajamos en operaciones mineras, si bien es cierto que podemos estar en la ciudad cerca de casa, también nos toca a veces viajar y entregarnos a la altura, a la distancia, a los turnos noche, y regresar a casa, pero hay un momento en el que uno quiere desestresarse. ¿Tú tienes algún hobby? No sé si practicas algún deporte, algo como para liberarte de la tensión que has adquirido en la mina. Sí, bueno, en casa cuando llego a veces hago un poco de footing o salgo a hacer un poco de deporte. O lo que más me gusta es salir con la familia, salir a comer, a almorzar a algún sitio. Entonces compartir un poco con mis hijos. Eso es. Hablando de la familia, ¿cómo asume la familia cuando te toca trabajar por sistema, cuando estás lejos de casa? Bueno, es un poco difícil, ¿no? La verdad, para la esposa, para los hijos, cuando uno se ausenta de casa, realmente, ¿cómo le explico? Ellos son, para mí son ellos el motivo, y yo para ellos la alegría cada vez que llego a casa, sano y salvo, sin ninguna inconveniente, sin ninguna herida. Y saber también igual yo comentarles y decirles que bueno, mi grupo de trabajo o en esta ocasión esta parada ha salido todo bien, ¿no? Esa es la felicidad que yo les traigo a casa, y esa es la felicidad que ellos, verlos a mi familia también sanos, también es una alegría para mí como padre. Y a veces los hijos y la esposa sin querer aprenden de nuestro trabajo porque nos preguntan ¿y cómo te ha ido? Y uno le comenta y empiezan a aprender los términos, y a algunos les gusta el involucrarse con la carrera. ¿En tu familia pasa eso? ¿Tienes alguno de tus hijos que se esté integrando en el mundo minero? Sí, gracias a Dios. Bueno, ya tengo desde mis 3 hijos, tengo 3 hijos, de los cuales 2 mujercitas, un hombre. El hombrecito prácticamente es el que está incursionando, o es hoy en día bachiller en ingeniería en minas. Y bueno, creo que fue a raíz de lo que yo trabajaba en lo que es minería. Es así que le gusta esta carrera y bueno, hoy en día ya está incursionando en el rubro minero. Estás dejando huella también en la familia, que es lo más importante, y como mencionaste, también lo has hecho con muchos compañeros que te agradecen por el aporte que les has dado en conocimiento para que ellos puedan desenvolverse luego con soltura en las empresas. ¿Y qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que se quieren integrar a esta actividad? Hoy en día sabemos que con la incursión de la tecnología, muy pocos jóvenes están interesados en estas actividades manuales, sobre todo en actividades de riesgo, pero sí hay todavía un grupo que le interesa mucho la minería. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que nos están viendo y que quieren integrarse a la soldadura y probablemente a este trabajo tan riesgoso como es mantenimiento de plantas mineras? Bueno, solamente a esa juventud del día de hoy que cada vez está incursionando en este rubro de la soldadura, que tengan un poco de, ¿cómo le podría decir?, de paciencia, o que tengan ese don de preguntar a las personas que ya han trabajado en esto, ¿no? Porque hoy en día los muchachos creen que salir de un instituto es coger una tenaza y soldar el material que puede encontrar, pero para esto se necesita mucha experiencia, y para eso hay que preguntar siempre a las personas que ya han hecho este trabajo,
¿no? Hacerse ayudar de esa forma y también ser partícipe en los trabajos que se haga, preguntando y aportando también los conocimientos que ellos hoy en día, la tecnología para ellos ha avanzado, ¿no? Que traigan de lo que han podido aprender ellos en sus institutos, en las universidades. Hay una pregunta que se me estaba pasando. ¿Cuántas horas podrías trabajar continuas en una parada de planta? ¿O cuántas horas has llegado a trabajar de manera continua? Bueno, normalmente trabajamos 12 horas, ¿no? Pero se ha llegado a extender hasta 16 horas normalmente. Entonces es lo que uno debe, hasta ahí nos permiten, ¿no? Una ampliación de permiso hasta las 16 horas entonces, de trabajo diario. Entonces, de ahí... ¿Y te has llegado a fatigar en algún momento? Sí, pero para eso, viendo el momento, hay que paralizar un momento, hay que salir, hacer como quien diría una pausa activa con el grupo de trabajo y ver que realmente todo se esté llevando a cabo de la mejor manera, sin necesidad de incidentarnos más que todo, ¿no? Que nuestro grupo de trabajo salga bien. Y si hay que tener que dejar el trabajo para otro grupo, lo mejor es levantar la mano y comunicar al supervisor responsable que venga otro grupo de trabajo a soportarnos. El trabajo de soldador, yo creo que hay algunas carreras, algunas áreas técnicas que por el mismo uniforme que utilizamos, como por ejemplo en perforación, yo he trabajado muchos años e inicié como ayudante, estaba en diamantina y en aire reverso, y en ambos, sobre todo en aire reverso o en rotopercusivo, se utiliza, igual que en soldadura, una máscara permanente, unos lentes de protección permanentes, casco, orejeras, tapones, dependiendo de dónde estás con cortaviento, tus overoles, y eres como un ser invisible en la operación, porque todos los demás que están haciendo gestión pasan, te pueden saludar, pero nadie te reconoce, es decir, te conviertes en un héroe anónimo. Pero no es así. En realidad eres un héroe en la operación. Haces un trabajo que trasciende en el tiempo. Como decías tú, una soldadura bien hecha va a permitir que esa estructura esté fija todo el tiempo que tenga como vida útil. ¿Qué mensaje le podrías dar o qué te gustaría decirle a toda la gente que está viendo sobre la responsabilidad que tiene un soldador para la minería? Y me gustaría que digas también, que puedas mencionar cómo hace para que esto funcione de manera segura día a día. La verdad que el trabajo de soldadura que tienen que realizar, o sea, que se tiene que realizar es un trabajo, tiene que ser de calidad. Tiene que ser con los procedimientos que se indiquen, ¿no? Si fueran materiales especiales, ya sea fierro fundido, como le indicaba el acero al manganeso, entonces tienen que darle tratamiento especial para poder hacer un muy buen trabajo. Y tienen que ponerse a pensar que ese trabajo puede hacer que el equipo paralice, y no solamente paralice ese equipo, paraliza toda la línea. Estamos hablando que, por decir en el caso del molino, si fatiga o rompe la reparación que se ha hecho, va a parar molino SAG, molino bolas, chutes, bombas, y es una pérdida inmensa prácticamente para la unidad. Entonces tienen que tener mucha cautela, tienen que tener mucho conocimiento y saber, como le indicaba, qué material es lo que van a reparar. ¿Y cuál sería el mensaje desde la perspectiva de seguridad para que el trabajo sea seguro y puedan volver a casa? Utilizar los EPPs, seguir el procedimiento y trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo más importante para mí, particularmente, para que se pueda llevar a cabo un trabajo muy bien hecho, desde el vigía hasta el ayudante de soldador, ¿no? Tiene que estar concentrados en ese momento,
¿no? Para que incluso no haya un amago de incendio. Bien, has formado amistades en este trabajo. ¿Cómo Por consideras supuesto. tú a tus compañeros de trabajo? ¿Qué significan para ti? Para mí son una familia. Hoy en día tengo muchos compañeros con los cuales aún, muy a pesar de estar fuera del trabajo con el cual he empezado con ellos, en mi grupo de trabajo, hasta el día de hoy me sigo comunicando. Y seguimos intercambiando anécdotas, ideas y consejos, ¿no? Hasta el día de hoy me llaman y hasta el día de hoy yo los llamo para saber cómo van, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer. Aún así a los compañeros que han sido, por decir así, mis compañeros de trabajo que les he enseñado, aún así les hago el seguimiento para ver que realmente el trabajo que están haciendo lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque quien empezó a darle los primeros tips, por decirlo así, fue mi persona. Entonces, lo sigo haciendo seguimiento a ellos. Qué bueno. Has tenido, como todos, jefes. ¿Sí? ¿Qué podrías destacar de un líder? Porque ahora el término que utilizamos es, más que jefe, el líder de la operación, el líder de operaciones, el que gestiona. ¿Qué características crees tú que debe tener ese líder? Bueno, ese líder debería ser una persona que realmente llegue a los trabajadores. Llegue no con órdenes, que llegue con consejos, que llegue con ánimo de decirle a la gente que este trabajo sí se puede hacer y dándonos las herramientas de gestión adecuadas para cada trabajo, componentes, consumibles. ¿Para qué? Para que este trabajo salga bien. ¿A qué jefe recuerdas más? ¿A los que conversaban o a los que te ordenaban? No, a los que siempre nos aconsejaban, siempre, no sé si pueda ir en Antapacay, recuerdo a Alan Aguilar y al ingeniero José Ceballos, y en Bambas a Wilson Quispe, unas personas, bueno, aparte de jefes, unos muy buenos amigos, que yo tengo muy buenos recuerdos con ellos. No sé si quisieras mencionar algo adicional, algún mensaje de tu parte para nuestra comunidad que está creciendo. Este es un programa que lo que busca es promover el conocimiento, pero desde la operación, desde quienes realizan el trabajo. Hemos tenido en nuestro primer episodio a un ayudante de perforación, en Diamantina específicamente, y hoy contamos con tu presencia, Sabino, que seguramente va a ser también un buen ejemplo para quienes se integran. ¿Quisieras mencionar algunas palabras para terminar tu participación? Solamente que las personas que incursionamos en este rubro de la minería, o los compañeros que van a incursionar, que tienen que tener bien en claro que tienes una familia quien te espera en casa. Tienes unos compañeros en mina, los cuales son también tu familia. Cuidarlos, no solamente a ellos, sino a tu grupo de trabajo. ¿Para qué? Para que cuando tú regreses a casa, tu familia realmente te reciba con los brazos abiertos. Y la familia de tus compañeros, de igual manera, van a hacer lo mismo con ellos. Y bueno, para que puedas compartir y disfrutar también los logros de tus hijos en las profesiones que ellos se están encaminando. Muchísimas gracias, Sabino. Gracias por compartir, gracias por aconsejar a los nuevos valores que van integrándose al mundo minero. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Recuerden, vamos a seguir compartiendo información en el día a día. Este es un programa que hemos denominado Entre Mineros. Mi nombre es Hardy Manrique y les agradezco mucho por su participación. Sabino, un gusto también. Muchas gracias por su invitación, ingeniero Harvey, y bueno, hasta una nueva oportunidad, de repente Dios mediante tengamos la ocasión de volvernos a encontrar. Por supuesto. Muchísimas gracias.